No hay Navidad sin esta ensalada de frutas tan fácil y deliciosa. Aquí vamos pues, preste atención porque esto queda brutal. En el canal de las ensaladas seguimos dándole continuidad a esta temporada tan sabrosa de recetas navideñas. Esas que usted puede guardar, compartir, comentar y repetir cada vez que quiera. Si usted cree que ya ha probado una ensalada navideña rica, espera a ver esta, lo va a enamorar. Empezamos con media taza de uvas rojas que siempre dan ese toque dulcecito que a muchos nos fascina. La lavamos bajo el chorro de agua, así, sin misterio, pero bien lavaditas. Luego las cortamos a la mitad y si tienen semillitas por ahí atravesadas, se las sacamos para que nadie haga caras raras cuando muerda. Estas uvas quedan reservadas mientras seguimos pues. Ahora sí, entramos con el mango. Que vea, este ingrediente me gusta mucho. Cuando está bien madurito suelta un juguito y un olor que uno ya sabe que esto va para grande. Lo lavamos bien, le quitamos la cáscara, lo cortamos primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Dígame la verdad, ¿usted es team mango madurito o prefiere el mango un poco más durito? Cuénteme ahí en los comentarios pues. Vea, si usted disfruta este contenido, hágalo notar y suscríbase. Ese clic suyo es como un vamos pues, siga que va bien. Y eso nos impulsa al resto a seguir trayéndole buenas recetas cada día. Hágale, que este canal también es suyo. Seguimos con la pitaya, también conocida como fruta del dragón. Esta belleza la pelamos con cuidado, la cortamos en rodajas y luego la llevamos a cubos medianos. Ahora vienen las fresas, que usted sabe que le dan ese saborcito entre dulce y ácido que cae perfecto. Tomamos 7, bien lavadas y desinfectadas y las picamos en cubos pequeños. Aprovecho para preguntarle algo. ¿Las fresas a usted le gustan más enteritas, en láminas o picaditas así? Yo prefiero cubitos, pero ¿usted qué dice? Luego pasamos a un pedacito de sandía, más o menos unos 100 gramos ya sin cáscara. La cortamos en cubos medianos y le retiramos las semillas si es necesario. La sandía refresca, hidrata y le da un toque colorido que enamora. Es tremenda fuente de agua natural y además ayuda muchísimo a la digestión. Yo veo que ven pero no comentan y eso a uno lo deja pensando si está cocinando para uno mismo. Si puede, por favor, deje un comentario, así sea sencillo, y cuénteme qué temas o recetas le gustan más. Eso a nosotros nos impulsa muchísimo a seguir trayéndoles buenas recetas cada día. Hágale, que este canal también es suyo. Seguimos con la manzana verde, que es la favorita de muchos por ese sabor ácido y crocante tan bueno. La lavamos bien, la cortamos en rodajitas y luego en cubos pequeños. Esta manzana siempre ayuda a equilibrar sabores dulces, por eso cae tan bien. ¿A usted cómo le gusta más, manzana roja, verde o ambas? A mí esta verde me encanta porque siempre queda firme. Ahora sí, entramos a jugar con todos los sabores juntos. En una ensaladera bien bonita empezamos a combinar. Primero el mango, luego las uvas, seguimos con la pitaya, luego la manzana verde, después la sandía, las fresas y rematamos con 125 gramos de arándanos frescos. Que vea, estos sí que son una maravilla. Para darle un aroma espectacular añadimos un puñado de hojas de hierbabuena finamente picadas. Ese toque refrescante es un lujo y combina espectacular con las frutas. A si a usted le gusta mucho la hierbabuena, póngale sin miedo. Ahora sí llega el remate final, el aderezo. Ahí mismo en la ensaladera exprimimos el jugo de un limón, así, directo, sin rodeos. Y agregamos una pizquita de sal, que no se la salte pues porque es exactamente lo que equilibra todos los sabores dulces de la fruta. Con una cuchara grande o una espátula empezamos a mezclar suavemente, asegurándonos de que este juguito y la sal se repartan por toda la ensalada. Ya llegando al final les decimos que esta ensalada es perfecta para acompañar comidas ligeras, parrilladas, cenas navideñas o hasta para comérsela sola viendo televisión. Combina con pavo, pollo, cerdo, pescado, con todo queda bien. Y bueno familia, gracias por llegar hasta acá. Qué nota que cada vez somos más en el canal de las ensaladas. Si esta receta le gustó, deje su comentario, cuénteme cuál fue su fruta preferida, cuál reemplazaría, cierto que queda deliciosa. Comparta este video con alguien que ame las frutas, denle like y claro, suscríbase para que no se pierda lo que viene, porque seguimos con recetas navideñas que le van a encantar. Nos vemos pues y ponga cuidado que lo que viene está mejor todavía.